desayunando un poquito, café con un panquecito. Ya cargué la moto y arranco en 5 minutos. Qué complicadas son las fronteras terrestres, no las entiendo. Solo por las dudas fui a Migraciones de Estados Unidos a preguntar si me tenían que sellar el pasaporte o algo. No, nadie tiene idea, no sé, es como raro. No le prestan demasiada atención. En los aeropuertos es tan sencillo, estás en el aeropuerto del país que te vas, te sellan el pasaporte, llegas al otro, te sellan la entrada. No sé, complicado para mí. Pero bueno. Yeah, it's a Mexico City motorcycle. I'm planning to stay 3, maybe 4 days in Banff National Park and then start my way back. This is my Canadian visa because I'm from Argentina. Ya estoy del lado canadiense. Acabo de cruzar la frontera con un reto. Me retaron por avanzar con una luz roja. Pero no era un semáforo, era simplemente para que me habilitaran el turno. Vamos a ver si podemos llegar a Banff. Está mal la ruta, me manda por una propiedad privada, de la cual ya estoy saliendo por las dudas. No queremos tener problemas de propiedad privada en Canadá. Una pausita en el bosque para comer esto que me compré ayer. Me desayuné una y me agarró hambre temprano. Tendría que haberme traído un cafecito porque este pedazo de tierra es larguísimo, larguísimo. Son como 300 kilómetros de pura carretera de este estilo, de grava. Sencilla, se puede hacer rápido. Sigan casi todo el camino. Pero muy larga, no se acaba nunca. Creo que recién hice 50 kilómetros. Estoy en los últimos kilómetros de tierra antes de llegar a Banff. Estoy disfrutando muchísimo del paisaje. Es impresionante. Las montañas de por aquí son infernales. Increíble. Pensé que lo había visto todo ya en Montana, Colorado, pero no. Alberta es enorme. Lo que parecía grande en Estados Unidos aquí es del doble de tamaño realmente. Increíble. Ya con muchas ganas de llegar a Banff,
estar un par de días, descansar, conocer. Le metí muchísima moto estos últimos días, pero muy contento de disfrutarlos. El viaje hasta aquí ha sido increíble, me faltan unos 100 kilómetros para llegar. De estas por todos lados, son muy bonitas y son bastante mansas. Caminando un poquito, conociendo, vamos a ver qué vemos. Mañana quiero ir a Lake Lewis, que es el lugar que quería conocer, y tengo que cambiar la llanta mañana a la tarde. Me voy a quedar otra noche más acá seguro, y después quizás me vaya, no sé, vamos a ver. Caminando por Banff.